Pues bien, pues en el 91 se firmó el alto el fuego y en el 92, que es cuando aparece la misión de Naciones Unidas, lo de la MINURSO, para la organización de un referéndum en el Sáhara, se empieza otra vez por parte de Marruecos y del Polisario a crear o a diseñar unas listas electorales para participar en el referéndum en base al censo que hizo España justo antes de retirarse de los terrenos, de los territorios. Bueno, España hizo un censo. Entonces Marruecos y el Polisario se pusieron de acuerdo en que ese censo podría servir como base, no como única fuente, sino como base. ¿Por qué digo esto? Porque cuando se sientan para diseñar las listas de los potenciales votantes en el referéndum, Marruecos elige a una serie de senadores, no llaman senadores porque son los líderes de tribus saharauis. Creo que eran 12 los que había que nombrar, y el Polisario elige otros 12. Entonces, cada vez que se presentaban candidatos para votar, una u otra parte dictaminaba que esa persona no tenía derecho al voto. Y se daba caso. Se daba un caso. Por eso hablo de antes de la operación Ecubillón, y dije que se habían expulsado a miles de saharauis que residían en el territorio y se tuvieron que trasladar al norte del país. Entre estas personas estaba la familia de quien era en esa época secretario general del Polisario y presidente de la República Árabe Saharaui, que era Mohamed Abdelaziz. Su padre fue miembro del Ejército de Liberación, se unió después al Ejército Regular Marroquí, era suboficial de ese ejército y vivió en Beni Mellal, pero su hijo, cuando estaba en el ejército, su hijo Mohamed Abdelaziz había nacido en Marrakech. Pues estas personas, cuando se fueron a apuntar, no Mohamed Abdelaziz todavía, pero sus padres y sus familiares, cuando fueron a inscribirse para votar en el referéndum, se les fue denegada la solicitud. Esa es la cuestión que era: ¿cómo es posible que el que es presidente de esa república y secretario general del Polisario, a su propio padre y hermanos no se les permita el derecho al voto, cuando la resolución de 1966 conminaba a España a admitir a todas aquellas personas que habían abandonado el territorio por diferentes razones, sobre todo durante la operación de Ecubillón, pero hubo muchas otras expulsiones. Entonces las Naciones Unidas conminaban a España a que los aceptase. Pues bien, ya España desapareció, España no tenía nada, pero el Polisario, que también tenía que aceptar esa resolución basada en la 1514, ya hemos hablado de ella, pues negaba a estos refugiados o a estas personas que se habían escapado del territorio a inscribirse en las listas. En fin, las Naciones Unidas fueron las que observaron que era imposible la organización de un referéndum porque había una falta de entendimiento entre las partes. El Polisario no tuvo la generosidad de ceder en ese punto en que se pudiesen añadir a las listas esos refugiados saharauis, que si eso se hubiese aceptado, Marruecos lo hubiese tenido muy, muy, muy difícil el no aceptar el referéndum, porque ya estaba allí, se estaba organizando las Naciones Unidas. Entonces sí que la comunidad internacional hubiese caído con todo su peso sobre Marruecos. No olvidemos que en esa época estaba previo a que llegase James Baker a ser el enviado especial.
Marruecos no las tiene todo consigo. Repito, el derecho internacional admite ambas soluciones, admite la solución del referéndum y admite la solución de las negociaciones. Que no existe una sola solución. Y en ese aspecto, reconocer que tanto derecho tiene el Polisario y Argelia a solicitar un referéndum, como derecho tiene Marruecos de decir, yo creo que la solución del referéndum no es la más idónea. Ahora, es verdad que la comunidad internacional, no solo en Marruecos, sino en todos los países colonizados, siempre ha buscado la solución que más problemas pueda traer a la región. Y si haces un referéndum que puede ser que siempre hay un ganador y un perdedor, sea quien sea el perdedor, seguramente hubiese iniciado una guerra. Con un referéndum, la solución del problema siempre hubiese sido una guerra. Si Marruecos hubiese perdido el referéndum, hubiese iniciado una guerra de 18.000, simplemente armando a los saharauis pro-marroquíes y creando una guerra civil interviniendo, y si el Polisario hubiese perdido, hubiese declarado la guerra buscando cualquier excusa porque había un perdedor. Bueno, pues como las Naciones Unidas son las que observan esa imposibilidad de la organización de un referéndum, es cuando empiezan a poner más énfasis en una solución negociada. Pero esa solución negociada, por ejemplo, imaginaros cuánta importancia le dio la comunidad internacional a ese problema, que nombró a James Baker, el que fue secretario de Estado con Reagan y con Bush después, creo, pero fue un peso pesado de la política estadounidense, como enviado especial para el Sáhara. James Baker tiene dos planes: el plan Baker 1 y el plan Baker 2. El plan Baker 1 es el que dice que la solución al problema es una amplia autonomía del Sáhara en el Reino de Marruecos, donde Marruecos solamente mantenga la bandera, la política exterior y la política de defensa. Todo lo demás pasaría a ser administrado por los propios saharauis. Una solución, pero esa solución que sí fue aceptada por Marruecos, digo que en una época de mucha debilidad del país todavía, no se ha aceptado ni por Argelia ni por el Polisario. Cuando digo eso, si no ha aceptado por Argelia, el Polisario no la podía aceptar, pero no se acepta ni por Argelia ni por el Polisario. Entonces, digo, siendo así, James Baker viene con un segundo plan. O sea, bueno, ya que no habéis aceptado el primero, el segundo era una autonomía dentro del Reino de Marruecos por 5 años, y a los 5 años pues se celebra un referéndum en el cual el pueblo pues estimaría si quiere seguir siendo marroquí o la independencia. En ese caso es Marruecos el que se niega a aceptarlo. Argelia y el Polisario sí lo aceptaron. James Baker dimite. James Baker dimite porque ve que es imposible poner a las partes de acuerdo, pero la idea del referéndum sigue estando sobre la mesa. Y es una solución que la comunidad internacional estaba empeñada en aplicar. Después de James Baker, cuando este dimite, se nombra a un holandés, creo que su nombre era Peter van Walsum, ¿sí? Es nombrado como enviado especial para el Sáhara. Y ese hombre, el pobre, lo intenta todo. Intenta todo lo posible, las negociaciones, esto. Y en diciembre del 2006, como veis, esta historia me la sé todo, no necesito notas, es algo que me conozco al dedillo. En diciembre del 2006,
reúne al Consejo de Seguridad de la ONU y les dice lo siguiente: aquí tenemos dos realidades que se enfrentan. Una es la legalidad internacional en referencia a la soberanía sobre el territorio, y la otra es la realidad política, también en consideración con la soberanía sobre el territorio. Y la cuestión era que, aunque la legislación internacional no le reconociese a Marruecos la soberanía sobre el territorio, de facto el territorio estaba bajo control y soberanía marroquí. Entonces, que esa guerra que se daba entre juristas sobre cuál de las dos soluciones había que llevar a cabo, y donde los juristas muy intransigentes y extremistas, digamos, integristas del derecho internacional, decían que había que poner a Marruecos de rodillas y obligarlo a que se organizase un referéndum. Y Estados Unidos fue uno de los países que más apoyaba esa decisión. James Bolton, que hasta hace muy poco estuvo todavía en la administración de Trump, James Bolton era un ferro defensor de que a Marruecos se le pusiese de rodillas, porque no entendían que un país tan débil podía prestarle cara a todas las potencias del mundo. Pero en fin, entonces el enviado especial holandés les dijo que el interés del pueblo saharaui, el interés humanitario del pueblo saharaui, era poner ambas alternativas en conjunto, y que la solución debía ser política y aceptada por ambas partes, que no se podía imponer una solución a ninguna de las dos partes, ni a los defensores de la independencia, sean quienes fuesen y representados por quienes fuesen, se les podía imponer una solución que ellos no aceptasen, ni a Marruecos se le podía imponer una solución que él no aceptase. Por eso, y esto ocurrió en diciembre del 2006, la siguiente vez que se reunió el Consejo de Seguridad de la ONU, creo que fue octubre del 2007, en octubre del 2007, la siguiente resolución no volvió a hablar, se sigue hablando de autodeterminación, pero se une la autodeterminación a encontrar una solución política aceptable por ambas partes. Es decir, que por el bien del pueblo saharaui hay que llegar a un acuerdo para que salga de los campos de la Hamada, los campos del desierto donde sufre, y se una al resto de sus hermanos que están en el resto del territorio de una manera digna. Y eso tiene que ser de una manera consensuada por ambas partes. Marruecos, ante esto, es cuando ofrece la solución de la autonomía amplia dentro de la soberanía marroquí, pero Argelia, que es la potencia que controla y domina, y gran parte de los saharauis que viven en los campos de refugiados, y algunos saharauis que también están en territorio marroquí, ellos quieren un referéndum de independencia, porque quieren la independencia de su país. Ambas, digamos, que una persona, una organización exija o pida la independencia es totalmente legítimo. Eso no es ilegal, eso no es antidemocrático. El problema es cuando ese tipo de exigencia se convierte, como he dicho antes, en una forma integrista de ver la realidad, y castiga a
60, 70, 80 mil personas que están sufriendo en los campos y no tienen acceso a una vida digna. Entonces ahora, bueno, pues esto ocurre en 2007 y desde 2007 a la última resolución 2020, las Naciones Unidas no han vuelto a mencionar o a ligar la palabra autodeterminación a la palabra referéndum, sino que, como ocurrió en Sidi Ifni en 1968, se consideraría que un acuerdo entre las partes también significa una manera de autodeterminación. Está claro, digamos, el derecho ya, como digo, el derecho internacional no es la Biblia, no es un libro sagrado, no es como el Corán, que no puedes mover una letra o una palabra de un sitio a otro. El derecho internacional es un derecho maleable, es un derecho adaptable, el derecho se adapta a las necesidades de las personas. No son las personas que se deben adaptar al derecho. Eso es lo que se ha intentado hacer con el problema del Sáhara. Se quiere obligar a que las personas se adapten a una situación que es imposible. Bueno, si en 1966 a España, no lo olvidemos, a quien se le exige que organice un referéndum no es a Marruecos, a quien se le exige en primera opción es a España. Y España no quiere organizar ningún referéndum. España lo intenta organizar al final simplemente, pero que en todo su derecho, porque de manera geoestratégica dice: yo prefiero tener un estado títere aquí, como ha hecho Mauritania, como ha hecho Francia con Mauritania, y controlar las aguas territoriales canarias, y como ocurre ahora cuando hay una ampliación de esas aguas, porque sea un estado que esté bajo mi control, que tome esas decisiones, que son decisiones totalmente entendibles dentro de lo que es la geoestrategia. Pues España defiende sus intereses y Marruecos defiende los suyos, y en este caso pues a Marruecos le ha salido mejor porque está cerca. Si el problema hubiese sido un problema, digamos, en Badajoz o en Extremadura, seguramente España hubiese gestionado el problema muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque es que es su territorio. Bueno, pues ya hemos dicho eso. Desde 2007 a 2020, la solución para el derecho internacional que emerge del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas establece que debe haber un acuerdo entre las partes, aceptada mutuamente, sea cual sea. Y aquí pues yo vuelvo a lo que quise decir al principio. Entre dos opciones. Después de más de 40 años en el desierto, 40 años de lavado de cerebro, 40 años de viajes a Cuba, a Venezuela, al País Vasco, 40 años de organizaciones de todas esas partes del mundo viniendo a los campos a hacer lavado de cerebro, a decirles, y de Argelia, en los colegios de Argelia, a hablarles de ese monstruo que es Marruecos. Yo no puedo esperar que los que viven en los campos tengan una opinión que no sea la de la independencia o muerte. Hace unos días vi uno de esos vídeos y vi una señora que salía con una icurriña, una señora saharaui en el País Vasco con una icurriña, y decía: yo soy española por nacionalidad, soy vasca, soy cubana, soy venezolana, soy saharaui, soy argelina. Dijo de todos. A lo mejor su verdadero origen. Con un pueblo al cual los regímenes cubano, venezolano, argelino, Corea del Norte, Siria, Irán,
Hezbollah. Estos son los países que apoyan al Polisario. Estas son las organizaciones que apoyan al Polisario. Pues no hay otras. Son los que activamente apoyan al Polisario. Pero ahora mismo se ha unido Sudáfrica, sobre todo con sus juventudes de esto. No hablo de la Sudáfrica de Nelson Mandela. Hablo a la Sudáfrica de los líderes posteriores, esos que tenían 40 mujeres y esas cosas. No, la dignidad de Mandela quedó clara, y creo que ya publicó un vídeo donde salía Mandela dando las gracias a la ayuda prestada por los marroquíes. Venezuela, la Venezuela de Chávez, Cuba. Lo que ha hecho Cuba con los niños saharauis no tiene perdón de Dios. El daño que ha hecho Argelia a sus niños no tiene perdón. Pero después de eso, Corea del Norte, Irán, Hezbollah. Pues, ¿qué pinta Irán y Hezbollah? El último, Siria, de Bashar al-Assad. Todos estos países son los que apoyan. Pero ¿qué intereses tiene Cuba? O Venezuela, o lo que era ahora mismo también Namibia. Las dictaduras. Bueno, vamos a dejar ese tema. Lo importante es seguir apoyando que otros 40 años más o 50 años, o que una guerra mundial acabe con el mundo, o que Marruecos se divide en 28 estados, que eso pueda pasar cuando sea, y seguir sufriendo en esos campos, o aceptar tras negociaciones una amplia autonomía en Marruecos, donde las personas puedan disfrutar de una vida digna. Es que yo no veo, me van a perdonar, estas garrapatas digitales, estos chupasangres que salen, victoria o muerte. Claro, victoria o muerte desde tu casa en la sierra, desde el País Vasco, ganando dinerito, de todos estos refugiados que han hecho de esa forma de vida un negocio que les ayuda a sobrevivir mucho mejor que viven en los campos del desierto de las matas. Está bien, pero eso no es una solución. Eso es una solución para ti, para tu familia, para los tuyos. Es una solución para aquellos españoles que necesitan una causa para sentirse realizados, y patria o muerte, si Sáhara que se quede, guerra, victoria o muerte para ti. Coge el Kalashnikov y vete y lucha y vence o muere. Pero no se puede condenar a 80.000, 100.000 personas, que son las que más o menos viven allí en los campos, a seguir en la miseria y la pobreza, viviendo de ayudas internacionales, cuando tienen una posibilidad de vida mejor. Es que para mí personalmente no me cabe duda de cuál sería mi opción. No me cabe duda. Yo he tenido muchos momentos de antimonarquismo y republicanismo, y muchos, quiero decir, de mi juventud pues he tenido muchos, sobre todo contra Marruecos y muchos, pero jamás se me ocurrió que para hacer daño a la monarquía tuviese que apoyar a aquellos que querían una ruina para todos, para ellos y para los demás. No cabe en cabeza humana. Las soluciones, cuando se buscan soluciones humanas a los problemas, se buscan soluciones humanas, no soluciones basadas en el odio o en el racismo, en el antiislamismo, en el ser antimusulmán, ser antimarroquí, o el garrapata el enemigo de este garrapata que le ha hecho pobrecito al pobre concejal, que le ha hecho salir apoyando al Polisario. Este garrapata dice: el enemigo de mi enemigo es mi amigo, y como mi enemigo es Marruecos, yo apoyo al Polisario porque es el enemigo de Marruecos.
este garrapata, con perdón a las garrapatas, me refiero a, porque es un chupasangre de una causa, este garrapata no dice que apoya al pueblo saharaui porque él ame al pueblo saharaui, porque defienda los intereses del pueblo saharaui. Este garrapata, como miles de otras garrapatas como él, lo que les empuja es su odio a Marruecos, al que él considera enemigo. Y que como considera, si mañana el Polisario se convierte en aliado de Marruecos, pues el garrapata dejará de apoyarlo y buscará otra causa que lo ayude con su enemigo, por la de Hezbollah. Hezbollah también enemigo de Marruecos. Esa es la realidad. Y en fin, que mi amigo el concejal, espero que le manden el mensaje y que se espabile y no se deje amedrentar por garrapatas digitales. Espero que os haya entretenido, espero que os haya gustado. Bueno, para ser sincero, si habéis llegado hasta aquí, seguro que un poquito os ha entretenido, pero aquellos que se hayan quedado por el camino lo entiendo, porque he dicho que es un tema muy antipático y muy aburrido. Cuidaros mucho, muchas gracias por seguirnos.